Hola, ¿cómo están hoy? Quiero decirles que los extraño mucho, 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 mucho. Resulta que el día de hoy nosotros vamos a trabajar el tema de los sinónimos y de los antónimos y vamos a aprender o a recordar qué es eso de sinónimos, qué es eso de antónimos. Vamos a mirar. Me están diciendo que los sinónimos son las palabras o expresiones que tienen el mismo significado. Yo puedo decir una palabra, pero puedo usar otra que signifique lo mismo, pero que sea diferente. Vamos a ver. Ojo, debe de tener el mismo significado. Vamos a ver unos ejemplos. Feliz, ¿de qué otra forma puedo decir que estoy feliz? Contento o contenta. Otro ejemplo, boda, matrimonio, significan lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver otro ejemplo, mamá, y puedo decir también madre. Vamos a ver otro, pelota. ¿De qué otra forma puedo decir pelota? Balón. Muy bien. Otro ejemplo, rápido. ¿De qué otra forma puedo decir que soy rápido o que alguien es rápido? Puedo decir que es veloz. Muy bien. Hasta aquí son los sinónimos, esas palabras o expresiones que tienen el mismo significado, que son palabras distintas, pero significan lo mismo. Ahora vamos a ir a los antónimos. ¿Qué son los antónimos? Los antónimos son todo lo contrario a los sinónimos. Son esas palabras o esas expresiones que tienen significado contrario. No significan lo mismo. Ojo, lo contrario. Vamos a ver ejemplos. Un ejemplo, fuerte. ¿Qué es lo contrario de fuerte? Débil. Ejemplo de guapo. Si yo veo a alguien muy guapo o muy guapa, ¿de qué otra forma le puedo decir que es feo? Ay, qué pena. Vamos a mirar otro, grande. ¿De qué otra forma puedo decir que es grande? Es un sinónimo, es el mismo significado. No, lo contrario. ¿Qué es lo contrario de grande? Pequeño, muy, muy bien. Otro ejemplo, caliente. ¿Qué es lo contrario de caliente? Si eso no está caliente, está frío. Muy, muy bien. Resulta que eso es todo por hoy. Es cortico, fácil. Espero que hayan aprendido hoy un poco más. Recuerden, si tienen dudas, escríbeme. Aquí estaré para ayudarte. Y recuerden que en la plataforma encontramos los talleres de acuerdo a nuestro nivel. Vamos a mirar los talleres, taller 1, taller 2, taller 3 y taller 4. En la plataforma están para que descarguemos solamente el taller que nos corresponde. Lo resuelven, lo pueden hacer ahí mismo en Word, lo pueden hacer en el cuaderno, como ustedes quieran. Suben a la plataforma los resultados y yo les revisaré. Un abrazo, muchos besos, chao, chao, cuídense mucho, 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 que Diosito los bendiga y los proteja. Nos vemos pronto. Chao.